Los estamos acompañando por NDR Radio y como lo habíamos anticipado en el primer bloque, está con nosotros desde el estudio mismo la doctora Viviana Novarese. Ella es médica infectóloga, es directora de epidemiología del Partido de la Costa y realmente es un gusto que puedas estar acá. Buenas tardes, Viviana. Gracias, hoy nos vas a desasnar sobre un par de cuestiones que son casi fundamentales, lo que hace animales, personas, triquinosis, rabia. Muchas gracias. Gracias por la invitación, muchas gracias. No, a vos. Arrancamos con el tema de la triquinosis, si te parece. ¿Cómo no? ¿Qué es? Sí, la vamos a tener acá afectada por lo menos 2 segmentos, 2 bloques, ¿sí? Dale, no hay problema. Hablamos ahora de una enfermedad, ¿Cómo no? tanda y la otra. ¿Cómo Sí, no? amerita como para que dentro de los tiempos de los medios, que son un poco cortos, se pueda entender en la mayor medida posible. Triquinosis, entonces, ¿qué es? Síntomas y quién es, o cómo se llama quizás, la larva o gusano inmaduro a partir del cual se da esta enfermedad, ¿no? La triquinosis es una de las enfermedades zoonóticas, es decir, que se transmiten de animales a personas, no hay transmisión interhumana de estas enfermedades, y en realidad tiene que ver con lo que es la ingesta de carne mal cocida a partir de animales que son omnívoros, que también comen carne, ¿sí? O son carnívoros específicamente. Hay algunos otros animales herbívoros que se discute mucho si pueden ser transmisores de triquinosis o no, pero sí, eso es un tema un poquito más controvertido. Lo clásico y lo tradicional es la ingesta del músculo mal cocido de animales que comen carne. Y precisamente tiene mucho que ver con la carne de los cerdos, sí, que los cerdos en su forma de alimentación menos cuidada pueden comer ratas, y la rata es la que perpetúa el ciclo silvestre, claro, de la larva, ¿sí? Sí. Entonces, en ese caso, los cerdos que comen desperdicios o que comen de lugares donde no está demasiado cuidada su alimentación, el cerdo es un animal que puede comer casi cualquier cosa, sí, ahí pueden comer ratas infectadas, ellos no se enferman, infectan su músculo, y a partir de comer el músculo del cerdo con chacinados no cocidos, es ahí donde, claro, se hace el ciclo. Lo que tiene la triquinosis es que es una enfermedad muy fácil de diagnosticar, y todo el músculo de animal que se va a usar para procesar para consumo humano y que se va a usar para procesar y producir alimentos crudos debe ser estudiado, y es un estudio muy sencillo que se hace con un microscopio. Eso te iba a preguntar, ¿y quiénes están a cargo de hacer ese estudio? En realidad hay muchos veterinarios que lo hacen en forma particular. Obviamente que todos los establecimientos que producen alimentos, que producen chacinados, tienen la obligación formal, porque está auditado por SENASA, tienen la obligación formal de hacer todo el control de la carne que se utiliza para producir este tipo de embutidos, y a nivel público también, que entiendo que es bromatología el que hace la evaluación del músculo del animal que se va a usar para procesar, ¿no? Claro, y que aparte del estudio es rápido, ¿no es cierto? Es como un centrifugado. Es un estudio directo. Claro. Directamente se buscan los músculos que más tienen carga parasitaria. El diafragma, tengo entendido. El diafragma y el macetero, que es el músculo masticador, son músculos muy activos y tienen gran carga de parásitos, y se pone una fracción de las fibras musculares entre un porta y un cubre objeto en un microscopio y se ven en forma directa. Es bastante sencillo ver las larvas, y es un examen muy económico que tarda unos pocos minutos y que en realidad es poco... Es casi inconcebible que alguien no desee hacer un estudio tan sencillo, que en algunos lugares es gratuito, claro, y después con una producción de chacinados se puede infectar a gran cantidad de claro, personas, como, ¿no? Un caso de Córdoba. Claro, en general las infecciones por triquina ocurren en formas de brotes, porque es muy común que, claro, esos embutidos se procesen en forma casera, y quien procesa en forma casera regala a familia, amigos, a conocidos, entonces ahí se hacen brotes de grandes cantidades de personas. Hay incidencia. Hay incidencia, todos los años hay brotes, hay lugares que están mucho más predispuestos, hay provincias que prácticamente no tienen triquinosis, hay provincias que están mucho más predispuestas. ¿Nosotros acá? Nosotros acá, ahora hace alrededor de, no me quiero equivocar, pero hace casi 10 años que no hay brotes de triquinosis. Hubo algunos casos aislados, pero que no hay brotes así que afecten a grandes cantidades de personas hace muchos años. Eso está muy controlado desde el punto de vista de bromatología, se cuida eso, y se cuida sobre todo la alimentación de los cerdos, ¿no? Y como dijiste, Viviana, en el animal no tiene síntomas, no presenta ninguna sintomatología. No, claro, en el humano sí, una vez que... En la persona sí. Una vez que vos ingerís el músculo que tiene carga parasitaria, primero produce una
a los poquitos días, 3-4 días, produce una gastroenteritis común, náuseas, vómitos, dolor abdominal, algo de diarrea. Es un síntoma que suele pasar desapercibido porque es una intoxicación alimentaria muy sencilla y la gente piensa que puede haberle caído mal algún alimento, no sabe cuál. Y después más o menos a los 10 días empiezan cuando ya la larva salió del aparato digestivo y pasó al músculo, y empiezan los síntomas musculares, con mucho dolor muscular, decaimiento, fiebre muy alta, algunos cambios en el laboratorio, y dependiendo del músculo que afecte, los síntomas van a ir cambiando. Puede afectar también el músculo cardíaco, produciendo eso consecuencias bastante diferentes, ¿no? Estamos hablando también de una enfermedad que puede ser letal. Poco probable, la incidencia o la letalidad de la enfermedad no es elevada, pero es una enfermedad que tiene complicaciones serias. Sí, a nivel de superficies, perdón, Viviana, la enfermedad se considera, viste que se consideran o epidemias o pandemias, que ya son a nivel mundial, sí. O endémicas. ¿Cómo se la catalogaría? Esta enfermedad en general son enfermedades endémicas y se comportan con brotes. En general se comportan con ciertos periodos como de brotes locales, claro. ¿Sí? Y los brotes ocurren en invierno, sí. Porque bueno, tiene que ver con la temperatura ambiente y coincide con las épocas en que se hacen las carneadas, que son los fines del invierno. Claro. En general, ahí a fines de invierno, las faenas para producir embutidos no se hacen en el verano por la conservación de la carne cruda, se hacen a fines del invierno. Y con respecto al tratamiento de esta enfermedad. El tratamiento, no todas las personas van a tener síntomas graves, algunos tienen síntomas muy leves, algunos pasan desapercibidos, también se contagian pero pasan desapercibidos, y los que tienen síntomas más serios obviamente se tratan con antiparasitarios, que son para producir la destrucción de la mayor cantidad de larva que pudo haber ingerido o de larva muscular. Lo que pasa es que el tratamiento antiparasitario hay que darlo muy rápidamente, y muchas veces en ese periodo inicial la persona ni se entera. Justamente eso te iba a decir, claro, porque vos lo estás diciendo, en el periodo inicial muchas veces pasa desapercibido. Y por lo que tengo entendido es el único periodo donde realmente hay con antihelmínticos, o sea, antiparasitarios. Es el único periodo en el que se puede tratar. De igual modo, antes se creía que solamente en ese periodo se debía tratar, hoy por hoy se da antiparasitarios en cualquiera de los periodos cuando vos tenés un diagnóstico. Aunque esté ya enquistada en músculo. Sí, haya pasado a músculo. El enquistamiento ocurre bastante tiempo después. El hecho de que la larva se quede quieta y ya calcificada en el músculo, eso pasa mucho tiempo después. Pero en el ciclo inicial, digamos, de los primeros 3-4 días y hasta los días que llega al músculo, eso es bastante rápido. La larva está viva dentro del músculo, no está inhabilitada o muerta, digamos. Así que ahí el efecto antiparasitario es muy efectivo. Es efectivo, sí. Claro, y tal vez ya la erradicas, la sacas totalmente. En parte, siempre hay algunas larvas los huevitos que van a quedar en el músculo. Son larvas vivas, no son huevos, claro. Son larvas vivas que quedan en el músculo. No ponen huevitos, pero que son los que van. Claro, que pasa la sangre al músculo es la larva viva. Los huevitos los ponen en los músculos. No, los huevitos lo ponen en el aparato digestivo. Cuando vos te la comes, la larva hace su ciclo y va al aparato digestivo. El huevito. Madura en el aparato digestivo, dentro del aparato digestivo, y ahí pasa la pared del aparato digestivo y se va la sangre y se va al músculo. Y se va viva al músculo, entera. La triquinela spiralis. Sí, para darle nombre y apellido. Es un asquito, es una cosa así redondita. Sí, se enrosca. Sí. Y hay otros animales, estamos hablando del cerdo porque, bueno, los embutidos. Es el más frecuente, sí. Sí, hay otros animales, mucho lo que son los animales silvestres, los animales de caza silvestre, entre ellos los zorros, zorrinos, el jabalí, el chancho silvestre. Sí. Y después, como es un parásito de las zonas frías, pero no me voy a acordar cuál es el motivo por el cual el parásito se conserva más a bajas temperaturas, muchos los animales del Ártico tienen osos polares, las focas, los zorros del Ártico, todos esos animales que son carnívoros tienen triquinosis. Sí. Se conserva mejor en lugares fríos. En bajas temperaturas. Si la baja temperatura no la destruye. Pero cuando lo ingerís, que tenés una temperatura elevada. Sí, ahí la temperatura se la banca. Ahí es apta para el desarrollo, pero evidentemente la larva se preserva a bajas temperaturas. Entonces estamos hablando de una enfermedad que dentro de todo es curable. Es una enfermedad tratable, es una enfermedad bíblica, porque precisamente hay ciertas religiones que no comen cerdo por la triquinosis. Tiene que ver con eso, no tiene que ver con cosas sagradas, sino que tiene que ver con eso, con evitar que sus poblaciones y sus fieles se infecten de enfermedades de difícil manejo. Mira.
Está bueno esa aclaración, claro. Uno podía pensar que era por otro motivo. Tal cual. Pero bueno, tiene que ver con esto, con las enfermedades transmisibles que cuidaban a las poblaciones antiguas donde no había nada por hacer, ¿no? Exacto. Y de igual modo, todo lo que es crianza de animales, cuidados, o la evaluación del músculo previo a la elaboración, eso elimina completamente el riesgo de que vos contraigas una enfermedad. Siempre lo que se aconseja es esto, comprar siempre embutidos de frigoríficos, o la gente que elabora casera, hacer esta pequeña prueba. También lo que se hace muchas veces, o lo que se debe hacer, es muestrear partes del animal, porque por ahí puede haber músculos que tengan y músculos que no tengan. Bien. La distribución no es uniforme en todo el músculo, o sea, se muestrean partes diferentes del animal, para estar seguro de que y si de pronto se descubre en un chancherío, no sé cómo se llaman los lugares donde se crían los chanchos, que hay uno que tiene triquinosis. Sí. Probablemente los otros lo tengan. Todos lo tengan, y en esos casos se faenan. Pero se faenan y no se comen. No. Se queman. Sí, no sé cuál es el final definitivo, pero no se usan para el consumo. No se usan por las dudas, claro. Sí. Bueno, acá en la costa debe ser también un riesgo, ¿no? Por la cantidad de ratas que hay últimamente. Sí, hubo periodos, ya te digo, hubo episodios de brotes, y siempre tuvieron que ver con producciones, qué sé yo, la persona que tiene un cerdo en su casa o en su lugar o en el patio o en su quinta, y lo faena y después... Y lo manufactura caseramente. Lo produce y lo distribuye dentro de... Y es muy cierto lo que a lo que vos apuntabas, Viviana, que el cerdo come como restos, desperdicios, y lo come realmente. Totalmente. Sí, con ganas. Que le hace, con ganas. Sí. Y en los últimos años que se describieron algunos casos en caballos, por ejemplo, y en la ingesta de carne de caballo, y también en algunos otros herbívoros como vacas, que tienen que ver mucho con los cambios de la alimentación, con la alimentación no tan natural, los feedlot, que por ahí pueden estar contaminados los alimentos con restos de ratas o con cosas de ratas, que ahí pueden ingerir restos de animales que están circulando por esos lugares. Alimentación que puede tener... Que puede estar contaminada con vísceras o con cosas de los roedores. ¿Sí? Y los caballos también. Caballos también. Porque el caballo y la vaca claramente no comen carne, comen hierbas. Claro. De ahí que viene esa controversia que dijiste en un principio. Exactamente. Que son herbívoros. Omnívoros son de hierbas y carne. Son los que comen cualquier cosa. Nosotros. Claro. Omnívoros. Somos omnívoros, claro. No, pero interesante esto de ese tipo de alimentación que se les da, que no es alimentación para que desarrollen natural, aparentemente, o entre comillas. Sí. Bueno, también se aconseja no comprar en la ruta, ¿no? Que yo he comprado 1000 veces y por suerte... Pero bueno, si hay gente que la produce, no me duele nada todavía. Con medios seguros y controlada, no habría ningún riesgo. Claro, pero hay que ver, ¿no? Tienen que tener el sello. ¿Qué te tenés que fijar cuando vas a comprar algo? Sello de que está controlado, sello de SENASA o sello de control bromatológico. Perfecto. Que haya sello de control. Bien. Que eso figura ahí en cada... Sí, en general eso figura. Perfecto. Bien. Sí. Bueno, creo no te que vamos a dejar irte, Vivi. Sabemos que estás cansada desde las 5 de la mañana en los hospitales. Por favor. Doy fe de eso, pero bueno, un temita largo. Después te dejamos tranquila por bastante tiempo. Hoy no cocino yo, sí. Ya no estoy acompañada de 2 mujeres de la salud, realmente. Bueno, es una cosa buena. Gracias, seguimos en el próximo bloque. Triquinosis, creo que quedó muy claro de qué se trata, y que la recuperación es, dentro de todo, bastante rápida, ¿no? Es así. Algo que está casi combatido, y bueno, sobre lo que no hay que hacer oídos sordos u ojos ciegos, pero que por lo menos no es tan grave. Lo otro es la rabia. Había estado con nosotros el médico veterinario Miguel Corti. Miguel nos estuvo explicando de qué se trata la rabia, algunas cuestiones con respecto a la vacuna antirrábica para animales, la vacuna antirrábica para personas. Bueno, Viviana, ¿qué es la rabia y, bueno, qué está pasando hoy por hoy con esta enfermedad? Bueno, la rabia es una enfermedad viral, también de transmisión de animales a personas. Es una enfermedad que durante muchos años estuvo muy controlada por el cuidado de los animales y la vacunación continua y segura de los animales. En un momento se llegó a hablar de que la rabia estaba erradicada,
que fue por la década del 70, y bueno, después a partir de más que nada de ciclos silvestres de animales hematófagos como los murciélagos, comenzó a haber nuevamente, no solamente en la Argentina, sino la rabia es una enfermedad que está en muchas partes del mundo, sobre todo sudeste asiático, sur de África, oeste de Europa. Comenzó a haber nuevamente circulación de virus rábico en animales silvestres. Obviamente que el control de la rabia en animales domésticos se hace, si bien no fácil, se hace más sencillo por la vacunación de los animales, que se hace en forma pública, periódica, anual a los animales. Y bueno, en ese aspecto lo más importante es que las personas que los tengan, los cuiden, los vacunen y repitan la vacuna anualmente. Pero el control del ciclo natural o selvático de los animales salvajes obviamente es absolutamente imposible. Y estos roedores silvestres, como son los murciélagos, son los que perpetúan el ciclo en la naturaleza de este virus, que es absolutamente agresivo y letal, para el cual no hay ningún tipo de tratamiento efectivo en lo que es curación de la enfermedad, si afectara a humanos o animales, ¿no es cierto? Por eso la única disponibilidad es la prevención de la rabia. Lo perpetúan los murciélagos. Sí, los murciélagos y algunas otras especies silvestres como los mapaches y algunos otros roedores silvestres. Claro. Bueno, eso sí que no. Y hablábamos nosotros que como al murciélago se lo tiene que desalojar en realidad y no exterminar. Bueno, sí, eso hace tienen que una función porque muy tienen también, una función. De hecho, claro, sin duda, claro, sin sí, duda, sí la tienen. Comen el peso, su propio peso en insectos por día. Mira, exacto. Entonces, bueno, mantienen un ciclo, pero claro. Sí. Y al tienen sus defecar contras volando, también, ¿no? Eso tiene que ver con la ecología y una explicación. Por eso se los desaloja, y las personas encargadas de las empresas de fumigación vení porque hay un murciélago, lo tengo que desalojar, no lo puedo exterminar, por un compromiso que ellos tienen con el área de bromatología, obviamente, ¿no? Seguro. ¿Qué problema, no? Entonces, ¿qué hacemos con los murciélagos? Es un problema. Yo tengo unos cuantos en mi casa. Es que sí, obviamente, como toda enfermedad, esto no quiere decir que todos los murciélagos estén infectados. Seguramente, claro. Y tampoco todos los murciélagos son de una sola especie. Hay murciélagos que son solo frugívoros, que son la mayoría, que son los que comen insectos, y hay algunas otras especies. Hay muchísimas especies de murciélagos, chicos, pequeños, grandes, hay unos que son gigantes. Y hay algunas especies que son hematófagos, que son estos precisamente los que tienen la capacidad de alimentarse de animales de sangre caliente y ahí transmitir y perpetuar el ciclo. ¿Y acá en la costa tenemos hematófagos? La verdad que no te lo sé responder. Mejor igual. No lo sé. No recuerdo qué fue lo que dijo Miguel Corti con respecto... No, él había hablado... Creo que no hay... que son frugívoros. Claro, sí. Y había hablado del hematófago como lo que sería el murciélago... El vampiro. El vampiro. Claro, reina o rey, como... y es el que... No lo sé claramente, pero tengo entendido que viven en ciertos lugares en particular, ¿no? No es que... Claro, viven en cuevas... Y de ahí el mismo aire de las microgotas que ellos emiten, que también son contagiosas. Pero bueno, eso no lo tenemos acá. Pareciera que no. Creo que no. Que se acerque. Está bien. La doctora está cansada, ¿viste? Entonces encima habla bajito y lejos del micrófono. Estás en una radio, Viviana. No. Bueno, o sea, es una enfermedad, estamos hablando de una enfermedad letal, ¿sí? Es una enfermedad letal, sí. Por lo tanto, fundamental es la prevención. Lo fundamental es la prevención. Vacunar a los bichos. Vacunar a los animales es la primera parte de la prevención. El cuidado responsable, animales que están cuidados, cerrados, que no tienen contacto con otros animales o que no tienen peleas por alimentos o por lo que sea con otros animales, o maltrato o cualquier cosa que puedan tener que los pueda poner en situaciones en las cuales el animal tenga una cierta predisposición a atacar. No cualquier animal ataca porque sí, bueno, ustedes conocen mucho más que yo, pero los animales en general tienden a atacar por una cuestión de defensa, de protección, de autocuidado, de cuidado de sus cachorros, de lo que sea. O sea, los animales no atacan en situaciones habituales, lo hacen por una situación muy puntual. Entonces, bueno, esa es la primera parte del cuidado, la vacunación y el evitar que el animal pase por estas situaciones. A partir de ahí, una vez que ocurre el accidente, los accidentes se evalúan de acuerdo al tipo de gravedad del accidente. No todos los accidentes van a conllevar la misma gravedad.
y tampoco todos los animales que vayan a producir un accidente van a ser animales que están infectados con rabia. Claro. Hoy por hoy, si bien todos los años se describen, sobre todo mucho los felinos, porque por ahí los felinos son los que tienen una tasa de vacunación menor que los caninos, son algunos de los que más han tenido en los últimos años casos de rabia positivo. Rabia humana no se describe en la Argentina hace muchísimos años. También es una enfermedad que el diagnóstico es muy complejo, es una enfermedad que cuando uno la adquiere pueden pasar mucho tiempo hasta que hay manifestaciones clínicas, hasta un año o más tiempo. Sí. Y para las personas también el tratamiento del cual disponemos son las vacunas, las inmunoglobulinas, que son anticuerpos frente a la rabia producidos a partir de animales que producidos en forma sintética para frenar la reproducción viral, y nada más. No hay un tratamiento específico que elimine el virus rábico, ¿sí? Qué bárbaro, ¿no? Porque es una enfermedad, estamos hablando de una enfermedad antiquísima. Sí, pero bueno, las enfermedades virales son muchas de ellas, no solo esta, las que tienen menos tratamiento. Los virus son elementos más difíciles de combatir y de tratar. Digamos. Y Viviana, no es tan fuerte la campaña de vacunación en felinos. Dijiste vos, en principio gatos. Yo no sé si es tan fuerte o no la campaña de vacunación, pero sí que la tasa de vacunación en felinos es menor que la de los caninos, es menor. En los últimos años, la mayor cantidad de los animales infectados y con diagnóstico de rabia positivo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, han sido felinos. Han sido gatitos. Han sido gatitos, claro. La mayor cantidad de animales infectados con rabia. Con rabia, exactamente. Sí. De los domésticos. Pero así todo no pasó al humano. Como dijiste que no había casos desde hace muchos años. Salvo, no tampoco, 8 años, una cosa así. ¿Te acordás que hubo un caso en José León Suárez, creo que fue uno, y otro que no se supo bien, acá cerquita en Valeria del Mar? En Valeria del Mar. Pero muy aislados. En Valeria hubo un gatito hace poco tiempo, 4 o 5 años, un gato positivo para rabia, que bueno, tuvo una conducta así muy extraña, el veterinario lo detectó, el animal no sé si falleció o lo sacrificaron, y ese animal se estudió y fue positivo para rabia. Hace poco tiempo, Hubo una época en que había muchísimos, cientos de casos, ¿no es cierto?, en el país. Que fue la época en que salió la ley, no me acuerdo el número, que de ahí se generaron los departamentos de zoonosis. En el año 73. Puede ser, sí, en la década. Pero había como 600 casos anuales, era muchísimo. Puede ser, sí. O sea que, hemos mejorado. Habitualmente se describen alrededor de 50 o 60 mil casos anuales de fallecidos por rabia. Acá en el país. A nivel mundial. Bueno, disminuyó muchísimo. Donde la cantidad de casos es muy elevada, como Asia, África. En la India, por ejemplo, Sin duda. También por los hábitos y por el cuidado de los animales, ¿no? Claro. Y muchos perros callejeros, tenía, al menos lo que leí, ¿no? Estadísticamente muchísimos. Entonces eso también trae aparejado todo esto. ¿Las medidas de higiene tienen que ver? No tanto. ¿Estrictamente no tanto? No tanto, porque es un virus, la verdad, que bien sistémico, que se adquiere y se reproduce en las glándulas salivares del animal, y a partir de las salivas donde se va transmitiendo. Viviana, por ejemplo, te muerde un perro que no conoces, o un perro conocido, de tuyo. ¿Qué es lo que hay que hacer en primera instancia? Lo que hay que hacer, la parte más importante es el tratamiento de la herida, y a partir del tratamiento de la herida, la vigilancia del animal. De las cosas que por ahí antes se hacían era esto de sacrificar al animal. Bueno, hoy por hoy es lo menos recomendado. Lo más importante es mantener el animal cuidado, conservado, protegido, alimentado, hidratado y observado, una observación durante 10 días sí o sí. Si al animal se muriera o le pasara algo, o a veces ocurre que el animal muerde y después lo atropella un vehículo o lo que sea y se muere, bueno, ahí sí hay una indicación urgente de sacar tejido nervioso y mandarlo a estudiar rápidamente. Entonces, esa primera parte es la observación del animal, y el tratamiento de la herida. Lo que se aconseja en la herida es el lavado con agua y un jabón neutro durante un rato largo, 10-15 minutos de buen lavado de la herida, para eliminar todo lo que puede ser restos de saliva o virus que puedan haber quedado en superficie. Después, bueno, si es una herida grande que requiere sutura, se consultará y se hace una sutura particular con puntos de ciertas características para evitar que sea una herida demasiado cerrada, porque bueno, a partir de la boca del animal no solamente hay virus, sino que hay muchas bacterias, y se ha aparejado infecciones locales.
se revisa la vacunación antitetánica de esa persona, porque también puede haber tétanos en la boca de cualquier animal, y se dan tratamiento antibióticos para evitar las infecciones bacterianas. Todo esto es para las otras complicaciones. Y a partir de la observación del animal, y si el perro es conocido o no conocido, y si el perro sobrevive o no sobrevive, ahí se evalúa la necesidad de vacuna o de gamma globulina en la persona. Ajá. Ah, bien. Ahí se evalúa. Por eso se jerarquiza mucho el accidente. También ocurrió durante mucho tiempo que me mordió el perro mío y voy y me vacuno. No, ese tipo de cosas deben ser mucho más. La vacuna tampoco es algo, es una vacuna con partículas virales vivas, atenuadas, es una vacuna que tiene sus cosas. Sí, eso lo explicó también el doctor Corti cuando dijo, tiene sus pros y sus contras como toda vacuna. Con mucha responsabilidad. Hoy por hoy es la única herramienta que tenemos, digamos, de protección. Sí. Y después también es muy interesante todas las personas que trabajan con animales tener vacunación preexposición, o sea, veterinarios, personas que trabajan en laboratorio, personas que vacunan, los asistentes de veterinarios. Esas personas se vacunan antes de exponerse a los accidentes. Entonces tienen vacuna preventiva y después ante un accidente ya están vacunados, evitando que esa situación ocurra, ¿no? Ahora, la pregunta es quizás, yo que no trabajo con animales, que hago, ¿necesito vacunarme? Y no, la vacunación está destinada a un grupo muy particular. Y ya te digo, lo más importante es observar al animal. Si el animal tiene una buena evolución en esos 10 días, la probabilidad de que tenga la enfermedad es nula prácticamente. Claro. La antitetánica sí. Antitetánica sí, cada 10 años, pero por esto y por un montón de cosas más que nos pueden pasar, o por cirugía, lo que sea. Y el primer cuidado es lavarse intensamente, con agua y jabón, minutos. Lavarlo bien con agua de la canilla y después, consultar por si hubiera que suturar o tomar antibióticos o lo jabón que sea. Blanco, ¿verdad? El pan de jabón que conocemos. Y con un cepillito puede ser, porque lavado, se nos recomendaba eso. ¿Quién se va a cepillar una herida? No, pero por eso digo, para desmitificar algunas cosas. De eliminar esto, ¿no? Restos sobre todo de partículas de la saliva del animal. Perfecto. Bueno, redondito. Yo creo que quedó redondo el tema. Lo importante es saber nosotros, ¿no? Como ciudadanos comunes, ¿qué hacemos ante una duda de un embutido con triquinosis o en una mordedura? Exacto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En general las mordeduras por ahí asustan mucho porque son accidentes, ocurren en situaciones y hay todo un mito, y hay todo un mito en torno de eso, sí. También saber que por ahí, en cuanto a la disponibilidad de vacunas, las vacunas no solamente están disponibles en las vías públicas, en los vacunatorios, por eso que hay vacunas que se compran en farmacia, o sea, no es que no hay en ningún lado, hay vacunas que se pueden comprar y hay accesibilidad a vacunas en farmacias, digamos. Pero en casos extremos se utilizan. En casos extremos donde no hay una disponibilidad a nivel público, o sea, en este momento es un momento donde la disponibilidad está un poco más restringida, las indicaciones están más restringidas, pero en realidad siempre hubo disponibilidad de vacunas. Muchas se produjeron a nivel, en la provincia de Buenos Aires incluso, a nivel nacional, y siempre hubo disponibilidad de vacunas. Estamos en un momento donde hay una cantidad más restringida y está destinada a situaciones muy, muy puntuales donde realmente el accidente justifica vacunar a la persona. Claro, que por buena suerte prácticamente no hay casos. Son pocos. Sí, o sea, desmitificar un poco todo esto, no asustarse, o sea, sí, consultar, sí, lavarse y demás, pero mucho, tampoco la desesperación. Sí, exacto, porque eso no nos lleva a ninguna solución. Bueno, ¿qué hacemos? ¿La dejamos ir a descansar? Está desde las 5 de la mañana y mañana yo doy fe que tiene que levantarse temprano para seguir atendiendo a sus pacientes. Así que realmente, bueno, se tiene en cuenta y se agradece ese tiempo. Gracias, Viviana, yo creo que ha sido clarísimo. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que me gusta mucho este desarrollo que tienen, esto de poder conversar temas así que para uno son de lo más de la práctica diaria. Bueno, es interesante que la gente sepa y desmistificar un poco cosas que la gente tiene miedos o información por ahí no tan adecuada o total desconocimiento, sí. Que no salgan ahora a matar a todos los murciélagos que andan por ahí volando, como los que yo tengo el nido en mi casa, por ninguna manera. No, totalmente. Está bueno un poco. Exacto. Informar y saber coexistir, también, ¿no? Entre todos. Exacto. Y conocer un poco por ahí. A mí siempre digo, me gusta muchísimo cuando tenemos algunas reuniones con los biólogos, es maravilloso escuchar a los biólogos porque, uno aprende de ellos estas cosas. No, si el animal hace tal cosa, nunca es posible de que haga tal otra. O si el animal come frutas o insectos, nunca va a transmitir. Entonces es muy interesante conocer la biología. Sopesar las cosas, ¿no? Es que es toda una
integración. Es algo muy integral donde realmente el conocimiento te hace entender un montón de cosas que dices, no, bueno, lo mío es solamente una parte pequeñita, y escuchar a las otras disciplinas, la verdad que es interesantísimo. Bueno, solo sé que no sé nada. Ni hablar, absolutamente. Qué gran verdad. Nos lleva a perfeccionarnos toda la vida, nunca estamos completamente informados de todo. Jamás. Y también tener en cuenta lo que es lo infeccioso, lo que es lo infectocontagioso. Bueno, son como hilos finitos por los cuales vamos ahí surfeando, ¿no? Y desasnando. Tal cual. Bueno, chicas, gracias, muchísimas Viviana. gracias. Al contrario, un gusto. Igualmente.